¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo me les va? Es un gozo para mí poder compartir con ustedes este tiempo y quiero compartir con ustedes algo que el Señor en su oportunidad me entregó y tiene que ver con la obra de redención. Así quiero titular este compartir que quiero hacer con ustedes. Es un tema bastante extenso, pero que quiero organizar de una manera sistemática, cronológicamente en la Biblia. Y quiero hablarles entonces de la obra de redención, la obra de redención, un tema estrictamente bíblico, algo que ha iluminado el Espíritu Santo a mi espíritu y que quiero compartírselos en vía de estudio, en vía de edificación, en vía de un trabajo que no lo pudiéramos llamar, no lo puedo llamar yo ni siquiera de investigación personal, sino de un recorrido que tomado de la mano del Espíritu Santo, el Espíritu me llevó a un recorrido por el panorama de la Biblia para ver con claridad la gran responsabilidad que nosotros tenemos con esa obra maravillosa como lo es la obra de redención. Y quiero comenzar leyendo en Deuteronomio 25 algunos versículos específicamente. Si usted tiene su Biblia, búsquela, ábrala o enciéndala en Deuteronomio 25, aquellos que tienen su Biblia electrónica en la Reina Valera 1960, desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Leemos así, dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará afuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Note esta palabra, parentesco, emparentar. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado en Israel. Allí conseguimos otro verbo, sucederá, suceder. Primero emparentar, luego suceder. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Hay otro verbo allí, suscitar, suscitar, emparentar, suceder, suscitar. Seguimos en la lectura en el versículo 8. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Ahí hay un cuarto verbo, el verbo edificar. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Es una temática que homiléticamente los predicadores, que les encantan los títulos, pudiera llamarlo entonces la casa del descalzado. O como me dijo alguien en alguna oportunidad, que no se olvide el nombre del muerto. Pero en esta oportunidad entonces hablamos en vía de estudio de un recorrido por la Biblia de la obra de redención, porque me parece un tema muy pero muy apropiado para todo este recorrido que quiero dar. Y específicamente quiero que tomemos en cuenta que esta porción bíblica de Deuteronomio 25 está en el periodo donde consideramos que Israel había recibido ya la ley de Dios. Pero este caso, la ley de Dios no es ley del desierto, la ley de Dios es eterna. O sea, la ley de Dios es eterna. Eso lo entendemos correctamente, sabiendo que naturalmente no estamos hablando de que la ley provino del desierto, sino, o que Dios se las entregó a las personas, a Israel en el desierto, sino que la ley de Dios es eterna. Por lo cual, el término redención es un término que nace en la eternidad. No estamos hablando de un término que nace en un pueblo que
que tuvo que salir de algún lugar, sino que es parte del lenguaje eterno del Señor. Entonces, el plan de redención. Cuando nos referimos a redención, estamos hablando de el acto, redimir es comparar. Ese es un término financiero, si pudiéramos decir. Pero tiene, para nosotros, cuando es usado en el Nuevo Testamento, que es un término que más cercano a nuestro lenguaje, tiene que ver con la compra de un esclavo. Pero vamos a definir redención. Redención es sacar a alguien del estado de opresión, de aflicción, y llevarlo a un lugar de disfrute y plenitud, a un lugar de prosperidad, a un lugar de libertad. Eso es lo que es redimir. No es sacar y dejar en el estado de la pobreza o de la miseria, sacar y dejarlo con carencias, no. Es sacarlo del estado de opresión, del estado de aflicción y colocarlo en el lugar de la felicidad. Eso exactamente es lo que yo entiendo por redención. Si alguien entiende otra cosa, pues bien puede colocar sus comentarios al publicar este video en alguna de las redes sociales. Pero que sería bueno una contribución acerca de definir con claridad ese término. Manejo la redención entonces desde ese punto de vista. Para mí es sacar del estado de opresión a el estado de libertad plena, al disfrute pleno. No es dejar a medias el trabajo, en otras palabras. El asunto aquí es que nosotros estamos al frente de una experiencia muy particular. En algunas oportunidades en el panorama bíblico nosotros encontramos hechos parecidos en la práctica relacionados con esto. Por ejemplo, encontramos hechos que están relacionados con esto, muchos versículos, pero hay casos como muy parecidos, que son paralelos, pues, que nos ligan en un contexto lejano a esta porción. Por ejemplo, cuando los saduceos abordaron al Señor y le hablaron acerca de aquella mujer que tenía 7 maridos, ¿recuerdan? Y que quién se casará con ella. Eso tiene que ver un poco con esto. Pero también tiene que ver el caso de, que es donde yo quiero realmente comenzar el recorrido bíblico. Pero antes de comenzarlo, quiero que pensemos en la mujer samaritana y en el Señor, en ese diálogo, ¿recuerdan? El diálogo de la samaritana o del Señor con la samaritana allá en la ciudad de Sicar, la visita del Señor para Samaria era una visita redentiva, era una visita de redención. A mí me llama la atención que en Juan capítulo 10, versículo 16, el Señor dice, tengo otro rebaño al cual tengo que buscar para que haya un rebaño y un pastor. Recordemos que los samaritanos eran israelitas, era una mixtura, había allí una liga de la raza judía con los asirios, y aquella mixtura, aquel híbrido surgieron pues los samaritanos, que quiero decirles. Y ellos, por consiguiente, eran israelitas. De tal manera que el Señor va a Samaria y su diálogo con Samaria era muy significativo, porque él comienza, le pide agua, la mujer le niega, tú eres judío y samaritano, no se tratan entre sí. El Señor le dice, el que bebiera agua que yo le daré no tendrá sed jamás. La mujer le dice, dame del agua para que yo no venga aquí a sacarla. Ella no entendía mucho el lenguaje, pero el Señor le está hablando espiritualmente y está hablando de esa agua que él también ofreció en Juan capítulo 7, donde decía que el que creyera en él recibiría ríos de agua viva, y eso dijo del espíritu que habrían de recibir. Entonces, en el caso de la mujer samaritana, la conversación se va a la adoración. ¿Recuerdan eso? Ve, llama a tu marido. Dice, no tengo marido. Eso a mí me llama mucho la atención, porque para mí el diálogo entre Jesús y la samaritana ahí tiene un cambio de un hombre como lo es Jesús,
y una mujer, como lo es la samaritana, cuyo nombre no tiene nombre, eso puede ser un diálogo de Jesús con cualquier ser humano, pero me da la impresión de que cambia, cuando él le hace esa pregunta, cambia de samaritana a Samaria, porque estaba en el territorio de Sicar. Recordemos que la ciudad de Sicar viene siendo, según dicen los estudiosos, el mismo lugar donde el Señor, Siquem, donde Abraham colocó su primer altar, donde Jacob también estableció por primera vez sus tiendas con su familia. Se ubicaron allí y allí hubo un híbrido, casualmente, que quisieron hacer un intento de híbrido donde circuncidaron a los hijos de Amor y había como un asunto allí. Lo que quiero decirles es que cuando el Señor le pregunta a ella por el marido, ella le dice que no tiene marido. El Señor le dice, bien has dicho, porque no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Cuando nosotros vamos a Segundo de Reyes, capítulo 17, espero no estar mal en la cita que les estoy mencionando, porque no tengo apuntes de esto, pero voy solamente a ubicarme por allí en la Biblia para confirmarlo, a ver si es así lo que les estoy informando. Sí, señor, en Segundo 17, desde el versículo 24 hasta el versículo 30, allí puede usted leer una experiencia cuando se repobló el territorio samaritano con extranjeros venidos de 5 territorios diferentes. Y cada territorio de eso tenía sus dioses. Algunos de ellos tenían par de dioses, hombre y mujer, masculino, femenino. Y como el caso de lo que era Baal y Acera en su momento. Esa traída de dioses, que eran dioses, ídolos principales de las naciones, vinieron a aterrizar el territorio samaritano y a plagarlo de una contaminación espiritual. Y el Señor le dice a la mujer, llama a tu marido, porque en oportunidades en Isaías encontramos que el Señor se presenta como el marido de Israel. Yo soy tu marido, yo soy tu hacedor. En esas puestas proféticas del Antiguo Testamento, el Señor llega a Samaria y habla con la samaritana. Y yo veo esa visita en un hecho muy puntual con lo siguiente. Él le dice, ahora, pastor, ¿y qué quiere decir usted con eso? ¿Por qué le dijo 5 maridos has tenido? Y cuando usted lea esa porción y se da cuenta que allí hay 5 principados, hay 5 ídolos. En Romanos, en Romanos 10, capítulo 10, el apóstol Pablo dice que lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios se sacrifica, de tal manera que una procesión de un ídolo no es algo de gratis. Por ahí vi a un personaje que se hace llamar católico defendiendo mucho la Biblia y hablando que las imágenes no son ídolos. Señores, si tú tienes una imagen que para rendirle respeto y honor y dignidad, estás haciéndolo un Dios. Eso le agrada a Satanás. Así le busques argumento como le busques. Eso agrada a Satanás. Y detrás de cada imagen que se haga el hombre, allí hay demonios. Entonces habían 5 ídolos que se habían colocado, y el 6º era que ellos adoraban el templo samaritano que estaba en el monte Gerizim. Estoy hablando de la mujer samaritana, porque y el que ahora tienes no es tu marido. Estoy tomándolo, perdóneme si soy alegórico en esto, pero quiero mostrarles lo que el Espíritu a mí me ha mostrado. Entonces, porque quizá esto choca con las personas que de repente son literales en la interpretación de la Biblia, pero es que me llama la atención y pues quiero humildemente presentárselos como el Señor me los ha mostrado. Entonces, como considero que el Espíritu Santo me ha llevado pues a mirar esto, y el Señor le dice a la mujer, cuando ella le dice, entonces el templo samaritano 150 años antes de Cristo había sido destruido por Juan Hircano en una de esas guerras que se presentaban, y este Hircano judío, y entonces ellos quedaron con sus ruinas y allí adoraban. Y el Señor le dice, me voy a Juan capítulo 4, porque el Señor le dice a la samaritana en su diálogo con ella, él
llega justamente a referirse al monte aquel Gerizim, y el Señor le dice: mujer, créeme, estoy en el versículo 21 de Juan 4, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hasta aquí quiero llegar. La salvación viene de los judíos. ¿Recuerdan a Bartimeo? ¿Recuerdan a Bartimeo allá en el camino a Jericó? Cuando Bartimeo gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos le reprendían a Nicodemo, y el Señor lo mandó a buscar. Y uno de ellos le dice: mira, el Señor te llama, acércate. Y el Señor le dice a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dice: Señor, que recobre la vista. Y es claro, como lo han dicho muchos predicadores, entonces voy yo a tomar esas palabras también, que si él está recobrando fue porque un día lo tuvo. Un día, él no fue ciego de nacimiento, él tuvo vista y quería recobrarla. A mí me llama la atención, entonces eso tiene que ver, el Señor dijo: la salvación viene de los judíos. Jesús, hijo de David. David recibió una promesa de parte de Dios. Eso está por allá en las Crónicas. La promesa de parte de Dios fue: yo te voy a dar un hijo, el cual se va a sentar en tu trono para siempre. Estamos hablando entonces de una relación entre las palabras de la samaritana y ese paralelo que consigo allí con el caso de Bartimeo, que dicho sea de paso, el último rey de Judá terminó ciego. Búsquelo en el libro de las Crónicas. Le voy a ubicar tal vez sea primero de Reyes al final. Permítanme buscarlo por aquí. Si es tal vez segundo de Reyes al final del libro de los Reyes, ya les voy a decir si es allí al final del libro de los Reyes. Sí, señor. Y quiero leerles el segundo de Reyes de 25, donde habla de la caída de Jerusalén, si no estoy equivocado. Dice: y el ejército, 25:5, y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequía en presencia suya, y a Sedequía le sacaron los ojos. El último rey de Judá, al cual le cambió el nombre el rey de Babilonia. Este hombre se llamaba Matanías y le puso Sedequía, que significa justicia. La justicia al final del reino de Judá, antes en el este es un hecho precautivierista, un hecho antes de que fueran cautivos a Babilonia. El último rey, cuyo nombre significa justicia, Sedequía, quedó ciego. Y a mí me llama la atención cuando este ciego Bartimeo en Jericó le fue recobrada la vista. Algunos de la justicia, el símbolo de la justicia, recuerdan, es dibujada ciega. Claro, ciega porque es que entre los humanos no hay justicia. La humanidad no tiene justicia. Ningún tribunal de la tierra se puede dar honor de decir que aplica justicia. Con razón hay tanta corrupción en la justicia de la tierra, de los hombres, porque la justicia es estrictamente divina. Y la justicia es la plataforma, la base de la redención. Es por la justicia divina que ha llegado la obra de redención. Entonces, la mujer samaritana recibe del Señor: la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Dios, a través de la tribu de Judá, le plació a él entregarle el trono eterno a David. Le plació enviar al Mesías Jesús el Cristo a través de la tribu de Judá. Y vemos, tomé el caso de Bartimeo como para revelar el caso de la justicia, porque redención tiene que ver con justicia. Por eso es lamentable cuando los gobernantes de la tierra ofrecen felicidad posible. ¿A alguien le suena ese término también? Eso no es posible. Si no hay justicia divina, olvídese de felicidad, olvídese de redención. Entonces,
volvemos al caso de la expresión, porque la salvación viene de los judíos. Ahora, mi estimado, ubíquese en Génesis capítulo 38. Allí comienza la fiesta o continúa la fiesta. En Génesis 38 está la aparición de Judá. Aparece Judá allí como patriarca, y uso el término patriarca porque viene de padre ese término, y es en relación a los hijos de Judá, donde nos aparece un acontecimiento equivalente, relacionado con el de Deuteronomio 25. Recordemos que vamos a hacer memoria de Deuteronomio 25. Enviudaba la mujer, no tuvo hijos con el marido tenía más hermanos, ella tenía que dejar pasar el tiempecito de la tristeza de su viudez y acercarse al hombre, pero era opcional. O sea, el hombre no estaba obligado a casarse con ella, y él, bueno, la mujer lo denunciaba ante la puerta ante los ancianos, lo llevaba a los ancianos, y el hombre, si él venía a los ancianos, y él podía decir sí o podía decir no, era opcional. Y habían dos cosas que se hacía la mujer delante de los ancianos. Uno, le escupía el rostro, que bien sabemos es un hecho bastante humillante, más para el Medio Oriente, donde la cultura es fuerte en ese sentido, masculino y femenino. Hay mucho respeto de la mujer hacia el hombre, increíblemente. Entonces podemos ver que es un término de humillación, y quitarle el calzado pues también era un término de humillación, pero el quitar el calzado llegó a tomar unas características, digamos que hay dos acontecimientos allí. Pero vamos al caso de Génesis 38, mirando el acontecimiento de Judá. Y quiero desde el versículo 7 leerles lo que allí dice. Dice: y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. ¿Sabe? Este acto, un acto de los hijos de Judá. Nótese, la salvación viene de los judíos. Judío es el gentilicio de Judá. Y esta realidad bíblica me llama la atención, porque aunque él era malo, lo que quiero que veamos es el acontecimiento que nos dice que lo que está escrito en Deuteronomio no es algo ocurrente del desierto, sino que hay misterios que hay en la Biblia, cosas que el Espíritu ilumina, como es este caso. O sea, quiere decir que este caso fue un caso revelado al corazón de los patriarcas también, y que se guardaba como costumbre antigua antes de que la ley apareciera. Entonces, el asunto era importantísimo, porque según el mismo Judá, el hombre de la tribu de la realeza, ¿recuerdan? Judá es la tribu de la realeza, Judá es la tribu mesiánica, Judá es la tribu de David, el Mesías es el hijo de David, el hijo de David es el que se siente en el trono para siempre y es el redentor del mundo. De allí que la obra de redención tiene mucho que ver con este acontecimiento en lo oculto, en lo que estaba oculto, que dice Pablo allá en Romanos, que se reveló para el tiempo en que Pablo escribió a Romanos, decía él, hablando del Mesías, hablando del que trajo la obra de redención. Ahora, mirando el caso de y de Onán, la causa por la cual le dice que se allegue a la mujer de su hermano, y dice: y despósate con ella, y levanta descendencia a
tu hermano. La realidad era que no se podía olvidar el nombre. Si esta mujer salía embarazada de este muchacho, de este hombre, tenía que llamarse el hijo Pero Onán hizo algo no apropiado. Dice que cuando se allegaba a la mujer, como la descendencia iba a ser para él, él no tenía corazón de redimir, porque lo que iba a hacer era redimir a esa mujer. Discúlpenme de repente las damas que no pueden tener sus hijos, y ojalá Dios te dé la bendición de que procree, que se haga fértil tu vientre, y le pido al Señor para que tu vientre se fertilice y puedas tener tus hijos. Pero lo que quiero decir es que eso es un poco triste para una mujer que tiene marido y que no puede tener hijos, más cuando han organizado sus vidas de manera pues legal en un matrimonio. Pero en este caso este hombre no tenía espíritu redentor. El redentor, la palabra redentor en el hebreo es Goel. Goel significa pariente cercano. Quien tenía la potestad de redimir era el pariente cercano. Era el pariente cercano. Y aprovecho de decirles que el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje del Señor fue muy enfático. El reino de Dios se ha acercado. Dijo Juan el Bautista, cuando el Señor aparece en la palestra pública, su primer mensaje fue, el reino de Dios se ha acercado. Acercado, de acercarse, de cercano. Tribu de Judá, tribu de la realeza, sombras de lo que había de venir. Ahí estaban los dos hijos de Judá. Bueno, pero entonces allí encontramos, usted puede leer Génesis 38, que es un capítulo que está intermediario en la historia de José. Ese es otro misterio bíblico que eso lo dejamos para otro tiempo, pero usted lo escarba por ahí y le consigue lo que el Señor quizá, por qué esa historia está ahí, metida allí. Pero lo que sí es que en este acontecimiento Jacob luego termina cometiendo un error con su nuera Tamar, porque no se dio el caso, se quedó sin hijos para la descendencia, y de una manera equívoca Judá llega a engendrar un hijo llamado Fares, que aparece luego en el panorama bíblico como un personaje importante también. Ok, eso lo puede conseguir usted en el versículo, el nombre Fares en el versículo 29. Dice, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Da un indicativo que significa rotura, significa brecha, el nombre Fares. Muy bien, esos nombres que se preocupan los transliteradores de la Biblia y están escritos su significado, es bueno prestarle atención. Pero que yo vuelvo entonces a Deuteronomio, espero haberme explicado con todo esto, porque estoy como dándoles un recorrido en esta temática de la obra de redención y un gran sentido de responsabilidad que tiene el acontecimiento de Deuteronomio. En los próximos 2 minutos voy a tratar de concluir esta parte para luego continuar en otro momento, porque aquí esto es algo más o menos extenso. Ahora bien, entonces, cerrando lo de Deuteronomio, el hombre podía negarse de redimir, pero llevaba un doble castigo: quitarle el calzado y escupirle la cara y quitarle el calzado. Eso era al frente de los ancianos. Ahora quiero llevarlos en el próximo bloque a Éxodo, capítulo 3, para que continuemos con este bonito relato de la obra de redención. El pastor Moisés les ama y les espero en el próximo bloque de la obra de redención, que vamos a Éxodo capítulo 3. Muchas bendiciones y continuamos en la próxima oportunidad.